Hola, bienvenida nuevamente. Esta vez vamos a tratar un tema muy interesante que es el poliacrilato de sodio en cosmética. ¿Me acompañan? Y bueno, ¿qué es el poliacrilato de sodio y qué fines cosméticos tiene? Comencemos por ver las definiciones de qué es este componente. El poliacrilato de sodio es un polímero que está formado por varios monómeros. Un polímero realmente es la repetición de muchas pequeñas partes iguales llamadas monómeros. En este caso, este polímero fue inventado por Robert Niles y Bobby Leroy en un laboratorio y es compuesto por la sal del ácido poliacrílico. También se le conoce como un superabsorbente. Se les abrevia comúnmente como SAPs, que significan polímeros superabsorbentes, o water block. Se observa como un polvo blanco y sin olor y puede aumentar su volumen, y esto lo vamos a encontrar en diferentes lugares un poco distinto, desde 200 hasta 900 veces dependiendo del tipo de agua que se le agregue. Si es un agua con sales o un agua dura, es menor la capacidad que tiene de absorber, mientras que si es agua destilada a la que se le agrega, este polímero es capaz de captar una gran cantidad de agua dentro de sus moléculas. Debido a sus cualidades, es utilizado en pañales, toallas higiénicas o procesos químicos que requieran la absorción de agua. Se clasifica como un polielectrolito aniónico, ya que tiene una gran cantidad de cargas negativas, ya que no se disuelve con agua, sino que forma un gel insoluble. Esa es una característica muy interesante del poliacrilato, y es que al momento en que tú disuelves esta sal en agua, no se disuelve como la sal común de mesa, sino que tiende a captar el agua y a convertirse en un gel. ¿De qué otra forma lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar dentro de las etiquetas o de los INCIs como sal de sodio del ácido poliacrílico, sal de sodio del ácido homopolímero 2-propenoico, sal de sodio de homopolímero del ácido acrílico, polico, hidrogel o poliacrilato sódico. Y esta parte de la derecha nos indica cómo se ve en estado de gel y cómo se ve en estado de sal inolora en polvo. ¿Cuáles son las aplicaciones de los poliacrilatos? Entre ellas están la nieve artificial, ser secuestradores de iones en detergentes. Al unirse los elementos iónicos del agua dura, tales como el calcio y el magnesio, de esta manera permite que los tensoactivos de los detergentes funcionen de manera más eficiente. También se usan como agentes espesantes para aumentar la viscosidad del agua en algunas aplicaciones. También se puede utilizar como gelificante, como recubrimiento, en pañales absorbentes, que es donde ocupan hasta un 30% del peso del pañal, en limpieza de residuos médicos de los hospitales, en eliminación de agua en algunos combustibles, como los utilizados en aviación, en absorción de agua en fugas, en diversos procesos químicos que requieren que se absorba agua, acondicionamiento en tierras de jardines para que retengan una mayor cantidad de agua, y esto es una de las aplicaciones de las que les voy a hablar. Y también el poliacrilato se trata de un polímero superabsorbente que es muy utilizado en cosmética. Ahora vamos a analizar el por qué absorbe el agua el poliacrilato. Y para eso tenemos que saber primero cómo está conformado el poliacrilato, y en la parte de abajo les dejo uno de los procedimientos para síntesis. Sin embargo, la síntesis de polímeros es algo que es toda una ciencia y que realmente tiene muchos procesos diversos. Entonces, este solamente es uno de ellos, uno de los más comunes, que es la neutralización con hidróxido de sodio. Es la unidad que se va a repetir muchas veces en pequeñas cadenas, y es el monómero que va a conformar el gran polímero que es esta cadena tan larga. Una de las características de este polímero es que tiene pequeños entrecruzamientos entre ellos, lo que hace que tenga la apariencia de una tela de araña. Además, esta apariencia de tela de araña es lo que permite que pueda absorber una gran cantidad de agua y que sea insoluble después en la solución. Aquí vamos a ver los diferentes tamaños que tiene la partícula y cómo se ve cuando está hidratada. Hay que saber también que los pHs a los que funciona mejor estos tipos de geles de poliacrilato es del 5 hacia 9, teniendo en 6 a 7 la mayor estabilidad de los geles. También depende mucho de la sustancia que está absorbiendo. Si es rica en sales será menor la cantidad que absorba, y si es destilada será mayor la cantidad que absorba. También hay que tener en cuenta que estos geles tienen una temperatura a las que son estables, y es de aproximadamente 30 a 52 grados, y lo máximo que pueden soportar son 100 grados centígrados antes de volverse inestables. Sin embargo, todavía vamos a ver más adelante que pueden aguantar más temperaturas, y es por lo que están usándose también en la industria del gas. Es uno de los experimentos más sencillos que podemos encontrar en internet, y es cómo se usa el poliacrilato de sodio. Normalmente lo usan para ciencia básica o para aprender diferentes trucos en el laboratorio, pero les voy a comentar cómo se utiliza. En este experimento tenemos dos vasos de precipitado, uno con agua y uno con 1 gramo de poliacrilato de sodio.
Se van a vertir 200 mililitros dentro del primer vaso de precipitado y lo que vamos a ver es que después de unos minutos se comienza a gelificar. Una vez que está gelificado, este vaso se puede voltear y vamos a ver un fenómeno muy interesante, y es que el gel no se cae, sino que se queda adherido a las paredes del vidrio. Si después nosotros queremos revertir este proceso, podemos utilizar sal, y en este caso vamos a añadir 4 gramos de sal. Cuando añadimos la sal y revolvemos, vamos a ver que el gel se disuelve y entonces vemos una solución lechosa que ya se puede convertir en líquido. Es algo muy común y que se aplica directamente a la cosmética en los famosos Jelly Spa. Pero ahora vamos a entender en la parte interna cómo se comporta este polímero cuando absorbe el agua. Y es que la capacidad que tiene el poliacrilato de sodio para absorber grandes cantidades de agua se debe a que en su estructura molecular se encuentran grupos carboxilatos de sodio que al entrar en contacto con el agua van a desprender el sodio. Estas cargas negativas que tiene y estos entrecruzamientos hacen que esto sea una verdadera tela de araña, pero en lugar de captar arañas van a captar agua. Esta es la molécula del agua. Recordemos que la molécula del agua tiene cargas parciales positivas y cargas parciales negativas. Es una molécula que tiene diferentes polos. Como vemos aquí en esta parte, cuando el agua llega al poliacrilato se va a disponer de manera que las cargas positivas se orienten hacia las cargas negativas del poliacrilato y van a empezar a llenar esta red que se va a empezar a hinchar. Esas paredes se van a hacer más grandes y se va a empezar a estirar. Esto se debe sobre todo a la estructura que tiene ese polímero de entrecruzados que permiten que se estire como una tela de araña. Estos procesos son reversibles. Esto quiere decir que estos geles se pueden volver a utilizar si se secan adecuadamente. Normalmente el secado de los geles se hace por bombas de vacío a una atmósfera o secándolos a 40 grados centígrados. La gran capacidad que tiene este poliacrilato se debe, como vimos, a su estructura, pero al desprenderse el sodio se van a liberar iones negativos de carboxilo que se van a repeler entre sí. Estas repulsiones entre estas dos cargas negativas hacen que se hinche esa red y pueda absorber. Ahora, ¿cómo se explica el fenómeno de que se adhiere a las paredes del vidrio? Y esto es porque si esta es la estructura del vidrio, aquí lo vemos como óxido de silicio, podemos ver que también las cargas del agua se van a orientar hacia el vidrio, igual que las cargas negativas que están repeliendo de la diferente matriz del gel. Esto hace que se orienten de este modo y puedan atraerse parcialmente hacia el vidrio. Es importante señalar que este no es un proceso químico como tal, sino un proceso de atracción electrostática, ya que no están formando enlaces definitivos. Ahora en el mercado también encontramos diferentes tipos de poliacrilatos. En este caso encontramos los poliacrilatos de sodio y los poliacrilatos de potasio. Si bien son muy parecidos entre sí, y yo he escuchado algunos comentarios de compañeras que dicen que uno se biodegrada y otro no, vamos a ver que sí en realidad se parecen mucho y tienen el mismo comportamiento en cuanto a biodegradación. Estos son, en la parte A podemos ver el poliacrilato de potasio y en la parte B podemos ver el poliacrilato de sodio. Aquí está cómo se ven secos, si vemos la partícula de sodio es más pequeñita, y cómo se ven cuando ya están hinchados o llenos de agua, o en este caso hidratados. Vamos a ver las características también en la microscopía electrónica y vamos a ver que son muy parecidos el poliacrilato de sodio y el poliacrilato de potasio. Y vamos a ver también las diferencias en cómo se utilizan. El poliacrilato de sodio se caracteriza por ser un absorbente utilizado en pañales y en cosméticos y que tiene un precio muy económico. Sin embargo, cuando es usado en el suelo, ya que es muy económico, retiene el agua, pero cuando se degrada con el tiempo empieza a soltar ese sodio que no es aprovechado por la planta y en cambio sí tiende a salinizar los suelos. Mientras que el poliacrilato de potasio retiene el agua para las plantas y cuando se deshace proporciona este potasio que sí funciona como un fertilizante y un aditivo nutricional para nuestras plantas. Una característica diferencial entre ellos es que tiene un precio más elevado el poliacrilato de potasio que el poliacrilato de sodio. Pero como vemos, su uso popular actualmente es en cosmética, y en este caso va a ser directamente como los Jelly Spa, y es porque han surgido algunas dudas sobre su uso, si es inocuo o no, porque tal vez la adición de un polímero a nuestra cosmética natural no es frecuente. Y esto es porque realmente los Jelly Spa o los que están basados en poliacrilatos de sodio no pertenecen a la cosmética natural, ya que los derivados del ácido acrílico, que es el monómero que forma ese poliacrilato o acrilatos, entran dentro de los polímeros de origen sintético o no naturales.
Estos polímeros son utilizados ampliamente en cosmética, efectivamente, porque también funcionan como fijadores en spray, se usan en los champús para dar un mejor acondicionamiento, en preparaciones para baño y en otras preparaciones de skincare, mezclándolas algunas con moléculas biológicas. Estos poliacrilatos son muy utilizados también agregándoles color y después agregando la sal para que se puedan disolver. Sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando nosotros agregamos esa sal al poliacrilato de sodio. Como vemos, una vez que ya se terminó el servicio del gel spa, lo que se suele hacer es agregar un segundo paquetito, que son algunas sales o acetatos, para que esto se pueda disolver y se pueda tirar. Si se le agrega la sal a la masa de gel que se forma tras la absorción de agua, se aumenta la concentración de moléculas de sodio. Para nivelar los niveles de sodio, el poliacrilato de sodio libera el agua, aunque nunca se convierte en líquido. Esto debido a que los cationes adicionales van a repelerse entre sí. Cuando se repelen entre sí, lo que hacen es expulsar el agua que está dentro de la red, ya que hay una diferencia de presión osmótica entre el polímero y la solución. Entonces, eso se va a liberar el agua para tender a equilibrar la presión osmótica que hay entre la solución y el gel. En este caso tenemos que apuntar que agregar sal libera el agua, pero no biodegrada ni neutraliza el poliacrilato. Como vemos, tampoco es una neutralización, por lo cual este problema se va a seguir yendo por la cañería y no va a ser biodegradado en este momento. Entonces es muy importante saberlo. El poliacrilato solamente retiramos el agua que lo contiene, pero el poliacrilato va a seguir ahí y se va a ir a la cañería. El poliacrilato de sodio consiste en un ácido acrílico o hidróxido de sodio, y si la reacción deja remanentes, estos pueden irritar, ya que estos sí son considerados irritantes y tóxicos, también a los ojos. Sin embargo, como residual, en el proceso debe ser en un poliacrilato de uso cosmético menor a 300 partes por millón para considerarse seguro, especialmente para pañales, toallitas sanitarias y todos los usos que se dan cosméticos y para bebés. En polvo tenemos que tener ciertas precauciones porque no es lo mismo el poliacrilato como un material cuando está hidratado a cuando está en polvo. Y hay que considerar que el polvo, si bien no es teratogénico o no es mutagénico, este puede irritar los pulmones si lo inhalas. Y hay que considerar que aunque es un polvo que suele ser pesado denso, también hay polvos más ligeros que se levantan y esos polvos son menores a 10 micras y son los que se pueden inhalar. También es importante que aunque se recomienda para algunos casos de lentes de contacto, etc., este polímero no debe ser consumido. También debemos cuidar la exposición a mucosas como ojos, nariz, etc. Y hay que tomar en cuenta no verter el material en forma de gel a la cañería, sino facilitar los procesos mediante esa parte de la desecación con sal. En general se considera un material seguro para el ser humano, siendo manipulado y almacenado con las debidas precauciones, y esto lo establece el panel de seguridad de ingredientes cosméticos, que es el CIR. Como vemos, en la seguridad de aplicaciones cosméticas se analizaron con un reporte final donde se vieron no solamente los acrilatos como el poliacrilato de sodio y de potasio, sino también copolímeros y 33 compuestos relacionados a ellos. Como vimos, fue considerado seguro como ingrediente cosmético y también vimos que no es teratogénico y no es irritante para la piel, según la prueba de Dries. Ahora, ¿son los poliacrilatos de sodio considerados plásticos? Y esta parte es muy importante porque vamos a la parte de que es la contaminación. Y este punto es que no son plásticos. Si bien de manera genérica los poliacrilatos como grupo pueden ser la base para la síntesis de materiales plásticos y algunos de los plásticos usados en cosmética han sido prohibidos en bastantes países, por ejemplo les voy a poner esto que no son poliacrilatos como tal, sino que son microperlas plásticas que se utilizan para la exfoliación y tienen ciertas diferencias con el poliacrilato de sodio. En este caso, estas microbeds o perlitas, que son exfoliantes hechas de polietilenos, han sido prohibidas en diferentes países porque generan la presencia de pequeños plásticos que son difíciles de eliminar de la naturaleza. Este fenómeno de los microplásticos será tratado en otro video, pero es muy importante saber que estos se están retirando y se prohibieron. Actualmente tienen que ser de tipo orgánico o natural. Es importante también tener en cuenta que estos plásticos difieren de los poliacrilatos en lo siguiente. El poliacrilato de sodio se presenta en estado líquido o en gel una vez hidratado, mientras que las microperlas son sólidas. También no se forman con procesamiento térmico. Las microperlas sí atraviesan un proceso de calentamiento, derretimiento, enfriamiento y solidificación. Hay que tener en cuenta también que los poliacrilatos son higroscópicos, esto es que atraen el agua y se hinchan con ella.
mientras que las microperlas no son solubles, o sea, son insolubles, no se hinchan y mantienen su estado sólido en el agua, lo que da un problema más grande, sobre todo en biodegradación. Ahora vamos a comentar sobre su biodegradabilidad. Y es que la biodegradabilidad de los acrilatos por lo general es muy baja. Se han estudiado distintos microorganismos, bacterias y hongos capaces de degradar los acrilatos, sobre todo cuando coexisten juntos o en consorcios. Se ha estudiado su degradabilidad también en suelos y a distintas temperaturas, simulando los procesos que se llevan normalmente hasta su mineralización. Esto es muy interesante porque estos biodegradación es cuando los microorganismos van a actuar sobre ese compuesto y lo van a degradar hasta su última expresión, que se conoce como mineralización. La biodegradación de los poliacrilatos marcados con carbono radioactivo demostró que es degradado en una tasa de 0.12 a 0.24% en 6 meses, con un grado de mineralización, o sea que se va a convertir en dióxido de carbono, de 22.5% en 2 años en una matriz de suelo. Esto es muy interesante porque un plástico biodegradable debe de cumplir con 3 requisitos para ser aceptado como compostable, que no es el caso del poliacrilato. La biodegradación y mineralización debe ser del 90% dentro de máximo 6 meses. La desintegración debe demostrar que el 10% de los residuos son mayores a 2 milímetros. Y la ausencia de cualquier efecto negativo en el proceso de integración al suelo, sobre todo afectando algún tipo de microorganismos que vivan ahí. Es interesante también que existen algunas agencias que se dedican a regular los procesos y las mediciones y los estándares de biodegradación para diferentes materiales, como la STM, la EN, la OCDE, los ISO y los AFNOR. Pero ¿cómo se degradan los poliacrilatos? Muchas veces cuando nosotros investigamos caemos en cuenta en una frase muy importante que es: los poliacrilatos no se biodegradan. Y esto es parcialmente cierto, porque algunos estudios han demostrado la degradación de acrilatos de alto peso molecular en sistemas biológicos. En el caso de los polímeros con acrilamida, el primer paso es la hidrólisis extracelular biológica del grupo amida en amoníaco sin alterar la cadena de carbono. Este caso o este efecto es de la microflora del suelo. En la mayoría de los casos no se ha demostrado que exista crecimiento microbiano creciendo solo con las poliacrilamidas como fuente de nitrógeno. Sin embargo, la degradación de la cadena de carbono lineal de los poliacrilatos se ha observado por algunos hongos que depolimerizan los polímeros de poliacrilato que contienen grupos fenólico más rápido que aquellos con componentes alifáticos. En este caso, lo que quiere decir este texto es que algunos hongos o consorcios o grupos de bacterias pueden tener acción y pueden utilizar el poliacrilato como alimento. En este caso lo utilizan como una fuente de energía y pueden descomponerlo en sus diferentes partecitas, que es la parte más difícil de un poliacrilato, poder romper los diferentes eslabones que lo están formando. Es importante que esto es por biodegradación, pero el polímero se puede inactivar y se puede empezar a romper por otros fenómenos físicos. Por ejemplo, la pirólisis, que es la ruptura del polímero por calor. Y en este caso, la pirólisis de los poliacrilatos se lleva a cabo de manera parcial de los 281 a los 620 grados centígrados, que esta temperatura de manera normal en el suelo no se va a alcanzar. También hay que recordar que este no es un proceso sostenible, porque la producción masiva de ellos va a llegar a que finalmente sean dispuestos en el medio ambiente y que permanezcan más tiempo que otros polímeros que son naturales. Ahora vamos a ver los diferentes fenómenos de cómo se biodegradan estos poliacrilatos, que es un punto clave en entender hacia dónde vamos en cuanto a la sostenibilidad si seguimos con la producción y el uso también en cosmética de los poliacrilatos. Hay que recordar que estamos trabajando con cosmética natural y que el poliacrilato de sodio realmente no tendría que ser uno de los insumos que nosotros tuviéramos, pero que sí es muy utilizado en cosmética estándar y muchos de nosotros lo hemos tenido acceso a él con el Gel Spa. Como vimos, no es tóxico, no es un polímero que nos va a causar un problema de irritación en la piel, al contrario, suele ser un polímero que se utiliza para exfoliaciones, para tratamientos en la piel, que la deja bonita, que ayuda al suelo también y que está utilizándose en la agricultura para secuestrar iones. Está teniendo muchas aplicaciones últimamente. Sin embargo, también tenemos que ver la parte ambiental y eso es de lo que les voy a hablar. Ahora, ¿qué le sucede al poliacrilato de sodio al entrar a la cañería? ¿Qué pasa cuando una vez que tú le pusiste la sal, esto se va por la cañería? Pues va a pasar lo siguiente. Si se deseca con sales, el poliacrilato entra en una baja cantidad de moléculas de agua a la tubería. Sí va a tener todavía remanentes de agua dentro de su estructura. Una vez de esto llega a las plantas de tratamiento residual y es retenido por los lodos. Y esto es todo un estudio que se realizó
donde estuvo participando también Lubrisol como empresa, y le interesaba saber si los poliacrilatos realmente son retenidos en los lodos o salen como parte del proceso del agua. Y lo que se vio es que estos poliacrilatos tienden a ser retenidos por los lodos que están activados, y también solamente un 5% del poliacrilato como tal, que son estructuras de bajo peso molecular, son las que se liberan. Otro punto fue que el pH, la temperatura y la luz ultravioleta y otros factores como la acción de varios microorganismos en sinergia pueden llegar a descomponerlo. Ahora, la otra forma es por pirólisis o por calor, y básicamente son 4 pasos para romperlo por calor. En el primer paso es la pérdida del agua que se absorbe, y esto pasa entre los 31 y los 281 grados centígrados. Es una forma de desecar el polímero también. Cuando no se usan bombas al vacío, cuando no se usa sal, se puede usar calor. Y en este punto es donde abordamos el tema. En este caso nosotros nos basamos en varios artículos. Realmente me gusta mucho cuando me piden las referencias de lo que nosotros hacemos. Nosotros, por lo general, yo les trato de poner estos artículos en la misma diapositiva para que ustedes puedan acudir a ellos. Sin embargo, también contamos con un repositorio de documentos de todo lo que consultamos cada vez que realizamos un video, por lo cual siéntense en la confianza de pedírnoslo para que ustedes puedan acudir directamente a las fuentes de las que nosotros estamos disponiendo. Ahora les comentaba que también existe la degradación por bacterias, y es que se han probado diferentes consorcios de bacterias específicos que pueden utilizar los acrilatos y pueden convertirlos en energía para ellas. En este caso, ellos hacen un proceso en específico, ya que no se conoce a ciencia cierta cómo se va degradando el polímero por las bacterias, porque depende del tipo de bacteria que lo degrade, y ellos proponen en este artículo un mecanismo de degradación de los poliacrilatos por bacterias. En este caso ellos dicen que primero hay una oxidación, después hay una descarboxilación y después otra oxidación seguido de una eliminación de un ácido acético por un consorcio de bacterias. Entonces son diferentes procesos químicos los que van a darse hasta que esto se convierta en dióxido de carbono. Un punto interesante también es que esos polímeros se está viendo que no son sostenibles a largo plazo. Entonces se está buscando constantemente tanto hacer polímeros sintéticos que sean más solubles en agua, que sean más biodegradables, o hacer diferentes uniones con partes naturales para que se puedan crear polímeros híbridos que tengan un mejor perfil de biodegradabilidad. Y esto ya está trabajando hace 10 o 15 años. Sin embargo, nosotros volvemos a los poliacrilatos porque además de ser compuestos que son inertes, que no reaccionan y que no son irritantes, también son muy económicos. Entonces, aquí lo que ellos encuentran en un puntito rojo pueden ver los polímeros sintéticos, su perfil, ¿no?, de firmeza, consistencia, adhesividad, etc. Y los naturales en color verde. Lo que ellos encontraron realmente es que no se parecen los perfiles rheológicos, no se asemejan todavía de los polímeros naturales a los polímeros sintéticos. Tenemos mejores características, mejor resistencia, mejor firmeza, mejor consistencia con los polímeros sintéticos que con los polímeros naturales. Sin embargo, este artículo está muy interesante y se lo recomiendo porque analiza cuáles son los polímeros naturales que más se están utilizando y que pueden asemejarse a los polímeros sintéticos, ¿no? Nos da diferentes opciones y es algo que me gusta plantearles siempre, el que tengamos opciones. Y eso es finalmente una conclusión a la que llegamos, y yo le titulé de poquito en poquito. Y es porque si vemos los datos a nivel mundial es cuando comenzamos a alarmarnos. Les voy a comentar por qué. Aproximadamente 900 millones de ácido acrílico son producidos al año a nivel mundial. De estos, 680 millones son utilizados para producir acrilatos con fines textiles y de pinturas. Pero de esos 220 millones restantes son utilizados para producir los polímeros superabsorbentes como los poliacrilatos de sodio. La mayoría de los polímeros utilizados, acrilatos, viniles, pirelidonas, etc., no son biodegradables y poseen el riesgo de persistir en el ambiente. Algunos países también los han eliminado de su lista de ingredientes deseados porque consideran que a la larga esto puede llegar a ser un fenómeno muy grave de contaminación ambiental. Existen alternativas para descomponer los poliacrilatos como la fotólisis, la termólisis, la oxidación mediante ozono, tratamientos microbiológicos, degradaciones por luz ultravioleta, pero es un hecho que la cantidad producida contra el tiempo en que esto va a tardar en degradarse es muy disparejo. Entonces, es importante que actualmente el interés de los polímeros naturales se ha incrementado debido al cuidado del ambiente y a la sostenibilidad, ya que las compañías cosméticas están al tanto de todo el ciclo de vida de sus productos.
Es importante que también se estén buscando sustitutos naturales como los almidones de yuca, de papa, de trigo y de arroz para todo ese tipo de sustancias. Como vimos, siempre tenemos que hacer un análisis tanto a corto plazo, o sea, como nosotros, de todas las características que tiene un ingrediente antes de introducirlo a nuestros procesos diarios. Porque parte de la cosmética natural es esto justamente, analizar tus ingredientes y saber si va a haber de alguna forma un impacto negativo, considerando que no eres la única persona que los usa. Entonces, esos efectos aditivos son enormes comparados con el tiempo que ya vimos y el porcentaje que se degrada, que es muy poco de estos ingredientes. Entonces, actualmente, una de las grandes inversiones que se está haciendo en esto de los polímeros es en la búsqueda de sustitutos naturales y que próximamente ya puedan estar disponibles, sobre todo a bajos precios. Bueno, esto es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y como siempre, un abrazo.